Bueno, pues buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta tercera y última sesión sobre el impresionismo. Tal y como le estaba diciendo a Maritere, es muy difícil en 3 sesiones reducir todo lo que es el impresionismo y bueno, esta última sesión que es el legado del impresionismo español, para que se hagan una idea, ya solo en la carrera, cuando yo estudiaba hace muchísimos años, la pintura de Sorolla era un curso entero, ¿vale? O sea, yo tengo 15, media hora, no os puedo hablar de todo lo que me gustaría, no voy a hablar aspectos como muy importantes de la vida de Sorolla, como por ejemplo el papel que jugó su esposa Clotilde, que fue muy importante, fue la administradora de sus bienes. Sorolla llegó a donde llegó gracias también a su mujer, o las exposiciones, el renombre que tuvo a nivel internacional, la famosa exposición que hizo la Spanish Society de América. Son temas de los que no puedo hablar, pero los he intentado resumir para que abarque y tengáis idea de un poquito de todo, ¿vale? Pero es muy difícil. De ver. Esta ha sido la sesión para mí más difícil que ha sido de montar, por lo extensa que es, por los representantes que hay y por el poquito tiempo que tenemos. Entonces, dicho esto, no vamos a perder más tiempo, vamos a empezar. Y bueno, hoy nos centramos en España y como siempre voy a daros unos apuntes. Vamos a ir primero siempre una breve introducción, dónde nos encontramos en el momento de España, qué tenemos a nivel artístico, los primeros contactos con el impresionismo aquí en España, el impresionismo en las diferentes regiones de España y por último una reflexión final. Eso van a ser los 4 puntos del día, ¿de acuerdo? Empezamos, he elegido una de mis obras favoritas, El paseo a la orilla del mar de Sorolla. Y bueno, empezamos con el contexto histórico. Estamos en España, finales del siglo XIX, y mientras que en Francia en esta época ya habían despuntado Monet, Degas, Renoir, con sus pinturas impresionistas, con sus nuevos temas dedicados a la vida moderna, su técnica, su estilo, en España se seguía haciendo esto que estáis viendo aquí. La pintura seguía dominada por las academias oficiales, tanto la de Madrid como la de Barcelona, y los temas eran estos, temas históricos, donde se recreaban pues escenas grandilocuentes, de muy grande formato al ser posible, y un gusto en el retrato, en el detallismo. Estas eran las obras que en esos momentos se hacían en España cuando Impresión, Sol Naciente y las obras que vimos la semana pasada ya habían sido creadas. Hay muchísimas, os pongo este ejemplo, La rendición de Granada de Francisco Padilla en el año 1882, es decir, 10 años después de que se creara Impresión Sol Naciente. ¿Qué ocurrió? Que a pesar de que eso era lo que marcaban las academias y que no daban pie a que los artistas pudieran innovar ni en técnica ni en temática, el contexto que teníamos en ese momento, el contexto social, la revolución industrial, la llegada del ferrocarril, todos estos avances que teníamos hicieron posible, mucho más posible, que los pintores pudieran viajar a Francia, que en esos momentos París era la capital del mundo artístico en aquellos momentos. Entonces, los artistas con más curiosidad artística, lo que hicieron fue viajar a París y allí pues vemos fotos en los grandes cafés teatros, en los bulevares, juntándose pues en los círculos impresionistas, en el Salón de los Rechazados y conociendo a los representantes que en aquellos momentos pues manejaban el arte allí. Esos artistas que viajaron a París y que luego volvieron a España, absorbieron todas esas influencias en obras tan fantásticas
como estas que estáis viendo aquí. Esta es una obra maestra del impresionismo español. El autor es Darío de Regoyos y es una imagen de la playa de la Concha. Esta obra la hace Darío de Regoyos después de volver de su viaje a París y fijaros, está trabajando con la luz, con el color, pero en este caso en una imagen del anochecer, juega con el reflejo de la luz de la luna en el agua y otro foco de luz artificial que viene por esta parte de aquí, además de toda la técnica, de toda la pincelada suelta que estamos viendo y la técnica impresionista. No solamente Darío de Regoyos, experimentos con la luz y el color, también una innovación en la temática y los temas de tradición española. Habíamos visto que en el impresionismo francés muchísimas obras de las estaciones de ferrocarril, pues aquí tenemos también ese tema cogido, pero adaptado a nuestra costumbre y a la tradición española. En este caso es una obra de otro de los impresionistas clave que vamos a estudiar hoy, de Adolfo Guiard, y se titula Cazadores en la Estación del Norte. Es el mismo concepto que propugnaban y que estaban pintando los impresionistas, pero un tema totalmente nuestro, los cazadores, ahí vemos los perros y la temática y al gusto de la tradición española. ¿De acuerdo? Y por último, otro de los artistas que fue influenciado a su vuelta, Aureliano de Beruete, pues adaptó, cogió y adaptó. Ya no vamos a ver las 1001 obras de Boulevard de París, Jardín de Montmartre. Ahora lo que vamos a ver es los paisajes de Castilla y los paisajes de toda España adaptado a esa tradición, a esa técnica, a esta pincelada impresionista. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, pues dicho esto, os tengo que comentar. El impresionismo en las diferentes regiones de España, el impresionismo llegó a España, pero no de una manera homogénea. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cada región de España en esos momentos tenía su propia tradición, su propia cultura. Pues, por ejemplo, en Barcelona en esos momentos estaba el modernismo catalán, que es un movimiento artístico que abarca muchísimos aspectos. Es cuando empezó todo el tema de los carteles, las ilustraciones. Pues el impresionismo se adapta en Cataluña a ese modernismo. En el País Vasco, el impresionismo que se recoge es de una manera más de crítica social, más melancolía, y sin embargo en Valencia tenemos un impresionismo más adaptado a lo que se llama el luminismo y la pintura de la luz. Ojo, ¿por qué pongo impresionismo en las diferentes regiones de España y solamente pongo País Vasco, Cataluña y Valencia? En las ¿otras regiones de España no hubo impresionismo? Por supuesto que lo hubo, claro que lo hubo. Hubo manifestaciones impresionistas también en Castilla y León, en Madrid, y pintores muy destacados. Pero aquí os pongo quiénes fueron los primeros, es decir, los que metieron en el impresionismo en España. Y a partir de ellos, entonces ya se extendió por toda España. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hay en Valencia solamente, os voy a hablar de Joaquín Sorolla, a pesar de que Ignacio Pinazo, que fue su maestro, es también muy importante, pero no nos da el tiempo para más, solamente me voy a centrar en Sorolla. En el País Vasco y en Cataluña os voy a hablar de 2 representantes en cada uno de ellos. Sí es verdad que me voy a centrar en esos casos más extensamente en el que es más importante y una breve mención al que es menos importante, pero sí os voy a hablar de dos y en Valencia con Sorolla, ¿de acuerdo? Dicho esto, empezamos con el País Vasco. En el País Vasco tenemos a 2 manifestantes, 2 representantes, Darío de Regoyos y Adolfo Guiard. Vamos a empezar con Darío de Regoyos, que es el más importante. Y bueno, de Darío de Regoyos, lo primero que os tengo que comentar es que, a pesar de que es representante del impresionismo español en el País Vasco, él no es vasco, él nació en Ribadesella. ¿Qué ocurre? Que toda su etapa, toda su formación y la mayor parte de su obra la
hace en el País Vasco. Y todas las enciclopedias de arte, todos los libros, lo incluyen en el País Vasco como un artista más, ¿de acuerdo? Pero no es vasco en sí. Vale, pues Darío de Regoyos es un artista que no se puede explicar sin explicar sus etapas, formación y primeros años en Bélgica, la España negra, no sé si habéis oído hablar de eso, un poco en literatura, ahora os explicaré, la experimentación con el impresionismo hasta que llega a la etapa impresionista y de plena plenitud artística. Darío de Regoyos es un personaje que viene de una familia acomodada y gracias a eso pudo estudiar desde pequeñito, pudo estudiar donde quiso, dedicarse al arte y bueno, empezó a estudiar en la Academia de San Fernando y en la Academia de San Fernando tuvo de profesor a Carlos Aes, que era un pintor flamenco muy destacado en el dibujo, en el detalle. Precisamente Carlos de Aes fue el que le insistió en ir a formarse a Bruselas para que entrara en contacto con el paisaje belga y para que entrara en contacto un poco pues, con el círculo. Ya en esos momentos el impresionismo ya casi no existía, pero los nuevos movimientos artísticos que derivaron de él, el postimpresionismo, el puntillismo, los movimientos siguientes. Pues Darío de Regoyos le hizo caso, fue a Bruselas y bueno, pues allí en Bruselas se bebió de las influencias artísticas y fue el único español que se unió a los círculos impresionistas europeos. En ese momento había una sociedad, igual que les hablé en las anteriores sesiones del Salón de los Rechazados, las exposiciones que hacían los impresionistas, en este momento era el Club de les 20, 2 signos de 10, era el círculo impresionista artístico que es más importante después del impresionismo. Él tuvo tanta importancia que se pudo unir a él, fijaros, una exposición en febrero del año 1884, los artistas invitados y entre ellos el único español, ahí está, Darío de Regoyos. Fue tan importante la presencia de Darío de Regoyos allí que, bueno, se hizo un nombre, entró en contacto con los artistas belgas, hasta el punto, esta obra que estáis viendo aquí es Darío de Regoyos pintado por un belga, por Ensor. ¿Y por qué está pintado de esa manera? Porque cuentan las crónicas de la época que Darío de Regoyos, aparte de ser un excelente pintor, hablan las crónicas de que era una persona muy peculiar porque siempre iba vestido al uso madrileño, con el chabergo, la capa y siempre iba tocando con la guitarra sus coplas. Así lo representó Ensor, que es un belga, y bueno, lo he puesto para que tengáis referencia. La obra que me interesa es esta que tenéis aquí. Llegó a Bruselas, se metió en los círculos impresionistas, bebió de estas nuevas influencias y ahí tenemos una obra suya alrededor de Bruselas del año 1881, donde estamos viendo una pincelada suelta, el reflejo del agua en este primer charco que estamos viendo ahí, cómo la luz incide, una paleta pues un poco diferente a la que estábamos acostumbrados a ver a los impresionistas, pero bueno, él poco a poco ya está haciendo cosas completamente diferentes a las que estaba haciendo cuando estaba en España. ¿Qué ocurre? Lo lógico hubiera sido que después de estos primeros contactos con esos círculos impresionistas, él ya se hubiese vuelto un impresionista puro y que hubiese a partir de ahí pues experimentado en el arte. No fue así. No fue así porque a otro que conoció allí, Emile Barjaren, un belga,
le propuso volver a España porque este belga quería hacer una crónica de la España que teníamos en estos momentos. Entonces le dijo a este artista, le dijo a Darío de Regoyos, que había pensado en él para que le acompañara, le hiciera de acompañante, le mostrara cómo era España y mientras que él iba haciendo su libro, pues Darío Regoyos podía ilustrarlo de la manera que él creyera conveniente. De hecho, os he puesto lo que llegó al final a ser fue una crónica de un viaje por España. Se titula La España Negra. Hay que tener también en cuenta que los viajes que hacían pues eran de muchas horas, normalmente viajaban por la noche y esto hizo un poco esa imagen que hay en este libro de esta España Negra. Pero bueno, os voy a leer el prólogo. El prólogo está escrito por Darío de Regoyos y dice... Es la primera página de este libro y dice: no es mi deseo hacer un libro, ni mucho menos lanzarme a la literatura, y sí únicamente presentar al público a Émile Barjaere, gran poeta moderno, nacido en Flandes, ignorado en España, que ha escrito muchos volúmenes de poesías y que al hacer un viaje hace algunos años por nuestro país, lejos de verlos de una manera alegre, como la mayor parte de los extranjeros que nos ven a través del cielo azul y de la alegría aparente de las corridas de toros, sintió una España moralmente negra. Acompañándole en su itinerario, le seguí en sus ideas, dibujando algunas cosas que vimos juntos. Allá va la traducción de sus impresiones de viaje por España, empezando desde San Sebastián y siguiendo la costa de Guipúzcoa. Que no me tomen por escritor, dice Darío de Regoyos, sino por un compañero del poeta flamenco. Es lo que más deseo y ruego al público antes de leer estas impresiones de viaje. Vale. Nos hemos quedado en que ha ido a Bruselas, se ha formado, parecía tener una técnica impresionista, pero le piden hacer este encargo. Vuelve a España y lo que está haciendo es tomando ilustraciones, acompañando a este poeta. De este viaje salieron obras de la España negra, como las que estáis viendo aquí, sombrías, con un cierto carácter simbolista. Pues os he puesto un reflejo de dos, de la España más negra, como él la llamó, que era lo que estaban documentando en ese libro. En la parte de la izquierda tenéis la obra titulada Víctimas de la fiesta. Está representando un momento trágico después de la corrida de toros, los animales, los caballos, muchos de ellos muertos, tirados en el suelo, ojos desorbitados. Un tema más cercano del naturalismo, por así decirlo, del realismo, pero fijaros, a pesar de eso, no ha abandonado lo que ha aprendido en Bruselas. Todo lo está haciendo con una técnica, con una paleta completamente impresionista, a pesar de que el tema nada tiene que ver con los temas impresionistas. Lo mismo ocurre en la obra de la derecha, Viernes Santo en Castilla. Estamos viendo una procesión, una fila lúgubre de monjes, línea recta, van debajo de un puente. Sí tenemos ese atisbo de la modernidad, el ferrocarril pasa por arriba, es un poco el contraste. Todo exactamente igual, una España sombría, de carácter más simbolista, pero, sin embargo, con la técnica que aprendió en Bruselas, con la técnica que aprendió de los impresionistas. ¿De acuerdo? Después de esta serie de la España negra, él siguió experimentando y volvieron de España de hacer el libro, documentar el libro de la España negra. Darío de Regoyos hizo sus obras y volvió otra vez a Bruselas, pero cada vez se sucedían los viajes más a París. En París, en ese momento, el impresionismo ya había caído al puntillismo y del puntillismo nacía el divisionismo, que el divisionismo es una técnica que consiste en aplicar colores puros,
manchitas muy pequeñas de color puro y hacer un juego y un estudio tremendo para conseguir luces y sombra, porque es un punto al ladito de otro, al ladito de otro. Darío de Regoyos experimentó también el divisionismo, que era lo que en ese momento se dejó otra vez arrastrar por las vanguardias. Y a pesar de que hizo obras maravillosas dentro de este estilo, como es esta obra Las redes, donde es muy difícil captar pues, la sombra de las redes, como él lo hizo, o incluso de los reflejos del agua del mar, a pesar de que tiene obras maravillosas, nunca llegó a considerarse un verdadero divisionista. ¿Por qué? Porque el estudio del divisionismo exigía horas y horas en el taller, aplicando los colores puros de estudio, y Darío de Regoyos no era para nada eso. Habéis visto la primera foto del principio, a él le gustaba, que lo cogió de los impresionistas, pintar al aire libre, estar completamente al aire libre. Entonces fue algo que lo experimentó, porque en la época era lo que se llevaba, pero lo abandonó. Y después de esto, llegó otra vez y volvió a la plenitud, por así decirlo, la etapa impresionista plena. Fijaros si es plena y si es impresionista, que esta obra de la playa de la Concha, el título es Impresión de la Concha. ¿Os suena un poco? Impresión, cogida completamente del impresionismo francés. Impresión de la Concha. Es una obra maravillosa, sin duda. Estamos viendo la ciudad al fondo, vemos la bahía en primer término, el estudio que tiene del azul con blancos en el mar, en las pinceladas, es absolutamente espectacular. Y bueno, tenemos esta obra de Impresión de la Concha, igual que tenemos, ahora no voy a poder quitar esto, igual que tenemos esta otra, que es con la que he empezado al principio, la playa de San Sebastián, la obra que os he comentado. Tanto Playa de San Sebastián como Impresión de la Concha son obras magníficas del impresionismo español, no solamente está Sorolla, estas obras son magníficas, menos conocidas, pero sin duda la maestría que muestra Darío de Regoyos aquí al captar las manchas de la luz a través de las sombras de los árboles en el suelo y el reflejo de usar colores plateados para representar el faro en el agua son absolutamente magistrales. ¿De acuerdo? Pues esto en cuanto Darío de Regoyos. Y el otro representante vasco sería este, Adolfo Guiar. Este se le considera el primer impresionista vasco. ¿Por qué a él el primer impresionista vasco y no a Darío de Regoyos? Porque él sí que era vasco. Bueno, nacido de padre francés, que tuvo la nacionalidad seguida española, nacido de padre francés, tuvo 14 hermanos más, pero él fue el único, sí, 14, él fue el único que se dedicó a la pintura. Y bueno, este es un referente, yo que he trabajado en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, Adolfo Guiar es un referente en Bilbao. En el Museo de Bellas Artes de Bilbao cada 2x3 montan obras, recopilaciones suyas, y esta es un recorte de una exposición que montaron suya con una obra donde dice: La vida en el campo. Adolfo Guiar es un clásico de la pintura vasca que trajo a España desde París la novedad del impresionismo. Ahora regresa al Museo de Bellas Artes de Bilbao. Las obras de Adolfo Guiar son muy diferentes a las que hemos visto de Darío de Regoyos. Diferentes en el sentido que Darío de Regoyos, a pesar de que esas dos últimas obras que sí que habéis visto, de Impresión de la Concha, y son más, por decirlo, más suaves, lo que caracteriza a Darío de Regoyos es una crítica, una denuncia social, un realismo crudo, y Adolfo de Guiar tiene un impresionismo, por así decirlo, menos simbolista, más amable. Algunas de sus obras la vais a ver aquí. He puesto un vídeo para que lo podáis ver. A ver si tenemos que aceptar algo. A ver.
Estas son algunas de sus obras y quiero que os fijéis solamente, bueno, en todas, pero que os fijéis especialmente en las obras que tienen como protagonistas a las mujeres. Luego os diré por qué. Están casi todas colecciones o privadas o públicas, pero casi todas están en Bilbao. Como os he dicho, la paleta de colores es más árida, más colores terrosos, pero ya no representa de una manera más amable las escenas del campo. No tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos visto antes de Darío de Regoyo, esos caballos que hemos visto ahí tirados. La mayor parte de sus obras, por no decir todas, están enfocadas en Bilbao, pueblecitos de Bilbao, trabajadores en el campo. A pesar de que, como Darío de Regoyos, él también estuvo en París, conoció a los impresionistas y, de hecho, Adolfo de Guiar fue muy amigo de Degas. Ahora os comentaré qué coge de Degas. Fijaros en esta obra porque es una de las, con la que habéis visto del campesino, es una de las más importantes de Adolfo de Guiar. Fijaros aquí se parece mucho aquí a una obra de Toulouse-Lautrec y de las obras de influencia de Miret, en ese momento, el naturalismo que estábamos viendo. Bueno, pues este es el otro impresionista. Y os decía que os fijarais en las obras femeninas porque cuando él entró en el contacto con el círculo francés se hizo muy amigo de Degas. Tomó tanto de Degas que a este artista se le ha denominado el Degas vasco y se le ha denominado el Degas vasco por obras como estas que tenéis aquí. No sé por qué me aparece esto. La última, ¿sí? Bueno, se le denomina el Degas vasco y os he puesto 3 obras para que podáis juzgar por vosotros mismos. Y es que dicen de él que, al igual que Degas prestaba muchísima atención a las mujeres, en este caso, por ejemplo, a su serie de bailarinas, a la pose que tenían, a la composición, al dibujo de sus expresiones, a ese instante que Degas nos transmitía con la bailarina, Adolfo Guiar hace lo mismo, pero con las campesinas que en ese momento está viendo. Aquí tenemos el ejemplo de la niña del clavel, el ejemplo de la obra de Mujeres cosiendo, ese instante que representa de intimidad, se titula la obra Mujer con sombrero rojo, a pesar de que son 2 mujeres en un momento de lectura, de reflexión. Esto es lo que le da el apodo del Degas vasco y, bueno, no es el tema de las bailarinas, pero sí que es cierto que las similitudes son muchísimas. Tanto Degas quería mantenerse al margen y captar ese momento íntimo, es lo mismo que está representando Guiar con sus mujeres en el País Vasco. ¿De acuerdo? Pasamos ahora a Cataluña y en Cataluña tenemos 2 representantes, Ramón Casas y Santiago Rusiñol. De Ramón Casas, bueno, entre ellos fueron muy amigos. De hecho, la obra que estáis viendo aquí se titula Retratándose,
Ramón Casas y Santiago Rusiñol. Aquí tenéis a los dos, porque los dos salían al aire libre y los dos se retrataban. Es un cuadro que hicieron, esta obra la hicieron entre los dos, en el año, si no me equivoco, 1890, eso es. Bueno, pues el impresionismo también llegó a Cataluña de mano de estos dos representantes y bueno, de Ramón Casas se puede decir que antes de que se pusiera, un siglo antes de que se pusiera el término de moda bobo, que era una mezcla entre bohemio y burgués, Ramón Casas lo encarnaba a la perfección. Ramón Casas, también hijo de un acaudalado barcelonés, burgués en aquella época, pudo dedicarse enseguida a la pintura, al arte, y bueno, desde muy jovencito estudió en la Academia de Bellas Artes de Barcelona, que se llamaba la Llotja. Pues allí estudió a la edad de 15 años y una de sus primeras obras es esa que estáis viendo ahí. Y ese es un autorretrato de él mismo vestido de flamenco. Ahí estamos viendo el gusto que tenían estas primeras obras por el arte, la tradición costumbrista, con el realismo español de aquella época. Esto en cuanto a los primeros años de formación en la Escuela de Barcelona, pero también fue a París. Y cuando fue a París bebió de las técnicas impresionistas. Y a pesar de que él nunca llegó a abandonar los temas realistas y costumbristas, sí adaptó estas técnicas impresionistas en su pintura. Esta es otra de las obras magníficas de la historia del arte español y es la obra titulada La Carga. Es una obra donde se muestra una carga policial de la Guardia Civil a un grupo de manifestantes, de obreros en la Barcelona de aquella época. Es una obra magnífica porque la composición está hecha como en abanico. Al dejar el espacio central completamente vacío, da una sensación, pues lo que estamos viendo cuando vemos la obra, de agobio, movimiento al mismo tiempo. Estamos viendo cómo el guardia civil está a punto de aplastar a ese manifestante, mientras que el resto de los manifestantes están corriendo para todos los lados. Eso da la sensación de movimiento, de agobio. Y al fondo del cuadro, ¿qué tenemos? Al fondo del cuadro tenemos un estudio magnífico de la luz y del color. Se ve la ciudad fondo, se ven una especie de chimeneas, una catedral, un edificio histórico, casas, pero fijaros cómo no podríamos llegar a definir la luz del atardecer, esas nubes, esa bruma que vemos que se mezcla al mismo tiempo con los colores terrosos de la tierra. ¿Vale? Técnica impresionista, pero con el tema continuado costumbrista de aquella época. Fijaros, su diálogo con el impresionismo fue hasta tal punto que os voy a poner obras para que podáis comparar. Fijaros, tenemos aquí, voy a ver si puedo quitar ahora, me estaba molestando. Fijaros, la pincelada suelta y la paleta luminosa que adoptó Ramón Casas. La pincelada suelta y la paleta luminosa. A la izquierda tenéis la famosa obra de Monet, Impresión Sol Naciente, del año 1872. A la derecha parecería una obra de Renoir, del Molin de la Galette, pero no, es una obra de Ramón Casas. Se titula Plein Air. ¿Cuáles son las diferencias? La temática está utilizando una temática completamente impresionista, al aire libre, en un ambiente totalmente francés. Diferencias. Los impresionistas que dijimos de este color nunca van a usar el color negro. Ramón Casas está utilizando el color negro. Además es un color negro que contrasta muchísimo a la hora de poner. Estamos viendo a la señora, está tomándose allí su bebida y contrasta ese negro fuerte con el blanco que estamos viendo ahí. Eso no lo habíamos visto, ese juego de luz, de contraste, no lo habíamos visto los impresionistas. Pero todo lo demás, temática, técnica, la pincelada es completamente impresionista, pero mientras que la de Monet
son pinceladas cortas. La pincelada de Casas es también corta, esta termina, y la de Casas es un poco más diluida. Fijaros, otro de los elementos que comparte con el impresionismo es la luz y la atmósfera. Es un elemento compartido. A la izquierda, Baile en el Moulin de la Galette, de Renoir. A la derecha, su club de regatas de Sitges. Tiene muchísimas obras de la playa de Sitges, Ramón Casas. Pues fijaros, estas dos obras son, a pesar de que aquí hay mucha gente y da protagonismo al baile, no. Lo que esta obra y esta obra demuestra son un estudio magnífico de la luz y del color. La diferencia. Aquí tenemos, en Casas, tenemos una captación de la luz, cómo se mete la luz, una luz vibrante, una luz mediterránea, y lo que da a la obra es una sensación de tranquilidad, de calma. Esa luz natural da esa calma. Sin embargo, aquí estamos viendo cómo también se inunda de luz, en este caso es luz artificial, y ya no da esa sensación de calma, es más movimiento, que es la fiesta, el desorden, lo que estamos viendo aquí. Pero son las dos un estudio completo de la luz, con diferentes resultados. Luz en calma, luz en movimiento. Por último, más allá de captar el instante, que era lo que captaban los impresionistas, fijaros, en la obra que estudiamos la semana pasada, la clase de danza de Degas, donde el profesor estaba corrigiendo a una bailarina y capta justo ese momento, es lo que le interesa a Degas. Y bueno, a pesar de que sí dibuja el fondo de la escena, no es importante. Lo que le da importancia a él es a ese momento fugaz. Aquí estamos viendo una obra de Casas, interior al aire libre, donde los representantes, esta obra muchas veces la confunden, cuando la proyecto la confunden con una obra de Sorolla, no es de Sorolla, es de Ramón Casas. Y bueno, la protagonista es su hermana Monse, su cuñado, y están en la casa del propio Ramón Casas, en la parte de detrás, en la Barcelona burguesa, y bueno, están disfrutando de un momento de café después de la comida. Y fijaros, sí es importante el instante en las dos opciones, pero a pesar de aquí Degas abandona todo lo demás y no le da importancia al dibujo, Ramón Casas le da importancia a la composición. Fijaros el detalle tan perfecto que tenemos, tanto de la jarra que estamos viendo ahí, como del jarrón con las flores, las patas de la mesa, la ventana que tenemos al fondo, ¿de acuerdo? Hay similitudes, pero también hay elementos que son completamente propios. Es decir, los artistas que llamamos impresionistas españoles adoptaron el impresionismo, pero adaptaron el impresionismo a sus costumbres, a sus regiones, a lo que en aquellos momentos, pues en este caso, Ramón Casas, que tenía el modernismo catalán delante, y es lo que se hizo, ¿de acuerdo? Y el último representante del arte catalán es otro muy famosísimo, Santiago Rusiñol. ¿Qué ocurre con Santiago Rusiñol? Que Santiago Rusiñol fue un artista polifacético, como Miguel Ángel en aquella época. Él fue grabador, fue ilustrador de carteles. Nos vamos a centrar, por supuesto, en su obra pictórica. Y su obra pictórica y lo que experimentó dentro del impresionismo se basó en hacer única y exclusivamente jardines. Jardines. Toda su obra impresionista se basa en jardines. Viajó por toda España, incluso por el sur de Francia, y todas sus obras famosas son de jardines. El impresionismo está retratado en su serie de jardines. Os voy a... Lo que estáis escuchando, os lo voy a poner desde el principio.
para que veáis algunas de sus obras. Lo que se escucha de fondo, que lo he quitado, es en catalán el prólogo de un libro que él mismo escribió, ¿vale? Y para que veáis, el estudio de la luz, del color, de las sombras en todos sus jardines. De hecho, Santiago Rusiñol, en su última etapa de vida, igual que Monet se hizo construir el famoso jardín en su casa de Givenchy y estaba allí innovando con la luz, con los nenúfares, él tuvo su propio jardín en Sitges y sus últimas obras son de Sitges, pero la mayor parte de sus obras son de Mallorca, especialmente de Pollensa, de los jardines del Retiro también tiene muchos. Vale. Y terminado el País Vasco y con Santiago Rusiñol, Cataluña, porque lo más destacado es lo que os he comentado. Pasamos, ahora sí, llegamos a Valencia, ¿vale? Llegamos a Valencia con Joaquín Sorolla y Bastida, un artista al que se le ha denominado de luminista, de impresionista, pintor de la vida cotidiana, maestro del color, han sido algunos de los apodos que se le han puesto a Joaquín Sorolla. Aquí os presento la primera foto de él, la primera imagen es un autorretrato porque él se hizo muchísimos con el fondo de la playa, en este caso de las Arenas, no en la playa de la Malvarrosa. Y bueno, decir de Joaquín Sorolla. Joaquín Sorolla tuvo muchas influencias clave y no solo fue el impresionismo. Las influencias clave de Sorolla van desde Velázquez hasta el naturalismo de artistas franceses como Bastien Lepage, además de, por supuesto, el impresionismo francés. ¿Cómo es esto de que a Sorolla le influenció muchísimo Velázquez? Pues muchísimo. De hecho, Sorolla, a muy temprana edad, a los 5 años, se quedó huérfano. Sus tíos fueron los que se hicieron cargo de él y, bueno, lo mandaron a estudiar. Estudió primero en la Academia de San Carlos, ahí en Valencia, y después lo mandaron al Museo del Prado. Toda la documentación y la carta correspondencia que tiene con sus tíos en aquella época es siempre mencionando lo mismo, el impacto que causó en él ver y pudo copiar la obra de Velázquez. Y la obra de Velázquez le obsesionó tanto que el color, composición y la técnica suelta, hay muchos historiadores del arte que dudan de que la técnica suelta de Sorolla sea impresionista y no sea velazqueña. Fijaros, os pongo una obra para que la veáis, todos las conocéis. Las Meninas, de Velázquez. Esta fue una de las obras que más impactó e impresionó a Sorolla. El colorido que tenía, la técnica de la pincelada suelta, que estamos hablando de los impresionistas, también la tenía Velázquez. También la tenía Velázquez. Aquí estamos viendo el color. Estamos viendo la técnica, esa pincelada suelta. No son pinceladas cortas, pero sí que estamos ya viendo la pincelada suelta. Los estudios de luces y sombras, por supuesto. Estamos viendo una primera parte completamente iluminada, en contraste con el fondo que está totalmente a oscuridad, ¿vale? Entonces, esa composición, ese color, esa luz que influyó en Sorolla, ahí la estáis viendo, con Velázquez. Otra de las influencias que Sorolla fue clave y cuenta también en su correspondencia, el naturalismo de Bastien Lepage. Él, por supuesto, también viajó a París, estuvo influenciado por los impresionistas, pero también en ese momento por un naturalismo que el máximo exponente era Bastien Lepage en ese momento. Y ese interés por capturar la realidad con una atmósfera auténtica. Y os voy a poner la que
considera Émile Zola como la obra maestra del naturalismo. Es la obra titulada La cosecha, es un momento donde están descansando, se nota, pues la expresión de ella está completamente devastada, cansada, exhausta, con útiles de trabajo al lado. Y bueno, y aquí estamos viendo, efectivamente, estamos viendo rasgos que luego vamos a ver en la pintura de Sorolla, en esos temas naturalistas y en esos temas costumbristas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero que entendáis es que no todo viene de Francia. Adaptamos, pero hay también cosas por ahí, como es la pincelada, composición, la luz, el color, que ya teníamos en España con Velázquez, o esta influencia, que también viene de fuera, pero no es del impresionismo. Es una mezcla, un poco de todo, lo que hace el arte de Sorolla. ¿Vale? Pues continuamos, y vistas las influencias claves de Sorolla, vamos a pasar a un Sorolla. Empezamos con un Sorolla que es completamente desconocido para muchos, y es sus primeras obras de formación. Fijaros, la obra que tenéis a la izquierda se titula Trata de blancas. Es una obra realismo, denuncia social, una obra, el tema es bastante duro, al igual que estamos viendo a la derecha, obra titulada Otra Margarita. En este caso, la obra de la derecha muestra a una mujer que es acusada de infanticidio y está esposada, está en el vagón de un tren, con la mirada completamente perdida. Está también denunciando un poco la situación, la realidad social que tenían las mujeres en aquella época. Pues en esta formación y primeras obras de Sorolla, pues ahí vemos un poco lo que os he comentado, esa paleta más oscura que hemos visto, por ejemplo, en la obra anterior de La campesina tirada en el campo. También empieza esos juegos de luces, como habíamos visto, por ejemplo, en Las Meninas, ¿de acuerdo? Todos los artistas se están formando, todos tienen un comienzo, y este fue los comienzos de Sorolla. Sí que es cierto que fueron sus primeras obras, las que pintó en Madrid, pero poco a poco, a pesar de que está en su formación y primeras obras, a pesar de que su temática sigue siendo en estas primeras obras de crítica, de denuncia social, su paleta se va aclarando. Esta, una de las famosas obras de Sorolla, aún dicen que el pescado es caro. Supongo que la conocéis. Aún dicen que el pescado es caro. Lo que está pintando Sorolla aquí es un pasaje de una obra de Blasco Ibáñez, donde Blasco Ibáñez cuenta que un joven pescador llamado Pascualet, pues que tiene un accidente en el mar, y su tía va a la playa de la Malvarrosa y a la playa del Cabañal, a la playa de la Malvarrosa, en el barrio del Cabañal, y su tía se pone a gritar cuando le traen el cuerpo de su sobrino. Y ahora tendrían que venir todas las zorras que vienen a la pescadería regateando por el pescado. Aún debería de ser el pescado más caro. Pues esa famosa obra de Blasco Ibáñez es la que se supone que en la que está inspirado esta obra de denuncia, de crítica social, que está criticando la sociedad como la que hemos visto anteriormente. Pero fijaros, la paleta aquí es totalmente oscura, colores marrones. Aquí, sin embargo, la paleta se está aclarando. Aquí ya vemos la entrada del blanco, ¿de acuerdo? Ya es una paleta un poco más clara, hasta llegar, por así decirlo, a esto. Triste herencia, la triste herencia de Sorolla. Esta obra yo la he podido ver en real, porque trabajé en la Fundación Cultural Bancaja. Es una obra enorme, grandísima. Es una obra magnífica, sorprendente, denuncia social también.
lo que está es, bueno, no está denunciando nada socialmente, es una crítica al naturalismo, realismo, pues está tratando un tema que es, pues había un hospicio en la playa de la Malvarrosa donde había muchísimos huérfanos en aquella época, afectados de muchas enfermedades, sobre todo por poliomielitis, y la poliomielitis afectaba al aparato locomotor, y bueno, y un cura de la Orden de San Juan de Dios los está acompañando, y bueno, es brutal el contraste. Aquí solo de su paleta oscura y de su que hemos visto al principio, solamente queda el hábito de este monje, San Juan de Dios. El resto ya es una entrada de luz y color de su transición a lo que será el posterior luminismo. Ya llegamos después de esa primera etapa que la tenemos que ver para saber lo que es Sorolla, y todos los artistas tenemos que estudiar de dónde empieza a dónde acaba, a la consolidación del luminismo. Empecé con esta obra, sigo con ella. Esta consolidación del luminismo ya total, ya desaparece por completo el color negro, ya lo único con lo que juega es con la luz natural, esa entrada de la luz natural en el agua, el reflejo en el agua, las transparencias de los vestidos, ese movimiento, esa captación de Sorolla. Una de las cosas que tiene Sorolla es que cuando vemos su pintura nos hace disfrutar de un verano eterno. Es como si estuviéramos en verano, estuviéramos acariciando esa brisa. Esta obra que estamos viendo, Paseo a orillas del mar, está representando a su mujer, a Clotilde, a su hija mayor, María Clotilde. No está en Valencia, esta está hecha en Javea, está documentada en Javea, donde el artista tenía una casa y le disfrutaba mucho allí pintando. Y bueno, es lo que él puso de moda en aquella época fue a la burguesía los paseos marítimos. La gente acomodada que se ponía sus mejores ropas, igual que en París se iban a bailar, Molín de la Galette, a todos estos sitios domingos, él puso de moda el baile, o sea, este baile, pero por la playa, los paseos marítimos de la alta burguesía. Sorolla, dentro de esta etapa de consolidación del luminismo, dentro de ella podríamos hablar de muchísimos géneros, y uno de los géneros son los niños en la playa. De los niños en la playa tiene infinidad de obras. Se puede llamar, por así decirlo, una pintura de género costumbrista, donde capta de manera magistral la luz del Mediterráneo a través de pinceladas sueltas. He conseguido un vídeo muy interesante donde hay algunas de las obras de Sorolla, porque es imposible ponerlas a todas, pero esta reduce lo que es el género costumbrista, esa pintura de niños, y mirar las pinceladas que tiene, pinceladas cortas, esos reflejos de los pies que estamos viendo en el agua, ese estudio magnífico de los blancos que no habíamos visto en los impresionistas, pero es que no es solamente blanco, es que el agua tiene lilas, tiene verdes. Muchas de las obras están pintadas al aire libre, aunque no acabadas en la playa, están acabadas en el estudio, porque muchas de estas obras el formato es enorme. Pero todos los dibujos que hacía previos, todos eran al aire libre, todos. Son esas escenas íntimas, costumbristas, las que han dado fama a Sorolla. Mirad aquí los colores del agua: azul claro, verde, marrones, azul marino. Sorolla también utiliza el negro, no en tantas cantidades como hemos visto en Ramón Casas, pero sí, por supuesto, lo utiliza. Todos los juegos, siempre que utiliza una tela blanca, hay de todo menos blanco.
Le he quitado el sonido del vídeo antes y no se lo... Ah, mira, aquí está. Vale, activar sonido. No era tan difícil.